Bueno, mi querido Jorge Bayón, tenemos más información, tenemos más entrevistas, ya está conectado con nosotros el doctor Fernando Tuesta Soldevilla también para analizar el panorama político. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo está, doctor Tuesta Soldevilla? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y, en primer lugar, quería preguntarle por lo que ha ocurrido en el Congreso, que veníamos aquí también comentando con el parlamentario con respecto a que Perú Libre no ha logrado las comisiones que le interesaban presidir, sobre todo en este primer periodo legislativo. ¿Cómo se analiza esto desde su óptica? ¿Qué representa esto para Perú Libre en el Congreso? Yo creo que es una muestra más de la debilidad del gobierno y del partido de gobierno. Este es un gobierno minoritario, como lo hubo casi durante todo el siglo, pero con la diferencia que aquellos gobiernos lograron constituir una coalición, si no mayoritaria, por lo menos lo suficiente, como para que no se crea algo al frente, me refiero a mayoritaria, salvo el Uh -huh. 2016. Entonces, cuando tú eres ejecutivo y tienes el número mayor de escaños, digamos, en una dispersión como la que tenemos al frente, tienes la primera posibilidad de construir, repito, una coalición que te permita hacer más viables las relaciones entre los poderes. No fue así, y hemos visto que en realidad el partido gobierno ha conseguido una nueva derrota política. Y eso es una combinación ciertamente de falta de pericia, experiencia, y una coalición que se va no solamente construyendo, sino solidificando, y que esto no va a ser bueno para el gobierno. He escuchado por ahí declaraciones de algunos congresistas que dijeron que cuando se presentó Perú Libre a la Junta de Portavoces ya todo estaba repartido. Cualquiera sabe que Uh después del -huh. 28 de julio el evento más importante es la distribución de las comisiones. No vas a estar esperando pues a que te convoquen formalmente a la Junta de Portavoces para ir a ver cómo es, ¿no? Eso ya denota una falta de conocimiento, ¿no? Una falta de experiencia y una falta de pericia. Entonces, eso ocurre y luego, claro, no consiguieron ni siquiera educación, que sobre todo era emblemático, pues simbólico para el gobierno y particularmente Porque el para el presidente. presidente es maestro. Y el presidente va a visitar a la presidenta del Congreso, un hecho pues inusitado, ¿no? No ha sido al revés, Uh -huh. sino ha ido quien es el jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Para terminar con un desplante adentro, ¿no? Donde no consiguió nada y se supo que además que fue a pedir que se reconsidere, y afuera, como ya lo hemos visto, que incluso fue una foto muy comentada. Uh Eh, -huh. ¿A qué lleva todo esto? Yo creo que contra el problema del Ejecutivo ciertamente es que tenemos un presidente y un partido de gobierno que están delante de un encargo que nunca lo pensaron, ¿no? Yo hago el ejercicio simplemente de pensar qué estarían a su vez pensando el 28 de diciembre del año pasado Pedro Castillo y Vladimir Cerrón en el momento de la inscripción de las candidaturas. ¿Cuál era su horizonte exitoso? Pasar el umbral, tener un porcentaje que lo distinga de los liliputienses, pero llegar a la segunda vuelta, es más, que ganar la presidencia, no creo que estaba dentro ni de sus mejores sueños, ¿no? Pero y de las mayores pesadillas para otros. Y entonces, este es un encargo y un reto pues enorme, ¿no? Que creo que sobrepasa más allá de las voluntades, incluso sus propios banderas maximalistas. Nada van a poder conseguir, casi nada. Uno, porque son justamente maximalistas cuando tú eres un partido de minoría, y Uh dos, -huh. porque cometen errores allí donde es el producto de no entender la realidad en donde están
jugándose las cosas principales, ¿no? Entonces, por eso tú constituyes un gabinete con un señor Bellido que ya es cuestionado, ministros que son cuestionados, altos funcionarios, es decir, una serie de errores. Mira, más que los Así es. problemas de Y ahora, que llega el comunismo y todo esto, el mayor problema del gobierno es el propio gobierno. señor Tuesta, y eso se puede, digamos, traslucir en los resultados de la última encuesta de Ipsos que ha sido publicada hoy en El Comercio, ¿no? Pedro Castillo, el presidente Castillo, obtiene una aprobación del 38%, según analistas, la más baja de los últimos 20 años de los presidentes que recién inician una gestión. Y hablando del propio señor Guido Bellido, tiene una desaprobación del 59%, ¿no? Todo esto es parte de esta confluencia de errores y de impericias, como usted lo señala, y aparte de los temores que probablemente existan en un sector de la población. No, sin duda. Es cierto que tampoco ha habido ningún presidente que tenga una oposición de inicio tan fuerte, ¿no? Y los grandes medios más o menos alineados en esa misma dirección. Eso también es cierto. Pero considerar que esto es producto solamente de una campaña es, creo, no entender, menos aceptar que hay serios problemas de la constitución del propio gobierno, ¿no? Entonces, es más, tú colocas a un jefe de gabinete, colocas a un canciller y colocas a unos ministerios importantes, a personas que indudablemente son muy vulnerables para el ataque. Son muy vulnerables. O sea, Héctor Béjar, ¿cómo lo vas a colocar en relaciones exteriores? Algo que habrás creído que era suficiente ser una persona, qué sé yo, que en los últimos años ha sido profesor universitario, que se pueda desenvolver mejor que otros dentro del, me refiero al gabinete, pero no hay digamos, Pero una aparentemente no hay este perspectiva. ánimo del señor Pedro Castillo aparentemente no hay ánimo del presidente Castillo de hacer algunos cambios, por lo menos para suavizar esta situación, ¿no? Mantiene al señor Bellido, que es una persona altamente cuestionable, por decir un caso, el primero de ellos, la cabeza del gabinete, ¿no? Del gabinete. Ahora, sí, sí, mira, pero es muy difícil que alguien, un presidente cualquiera, va pues antes ¿Retroceda? claro, del voto de confianza cambiarlo. Es muy difícil, ¿no? Es más, están planteando ya cuestionar, bueno, ya se han cuestionado varios ministros, interpelar en todo caso, para empezar al canciller, ¿no? Eh, pero va a ser importante el pleno en donde se presente, creo que es el 23-24 de este mes, ¿no? Yo creo que van a hacer sufrir al gabinete. De hacerlo sufrir hasta no darle voto de confianza. Y cuando digo lo van a hacer sufrir, es que si es que aprueban el voto de confianza va a ser raspando, o hacerlo sufrir en el sentido ya medio torturándolo. Es que ustedes no sé si saben, o el público, que es lo siguiente: para que tú puedas dar el voto de confianza, el sí debe superar al no y a la abstención. Y si no le das el voto de confianza, el no debe superar al sí y a la abstención. ¿Qué pasa cuando la abstención supera al sí y al no? Queda en nada, en el limbo. Tiene que volver a reunirse. Eso sucedió en dos oportunidades en época Ollantumala. Pues tú llamas a un pleno, digamos, ese lunes 23, gana la abstención, entonces no es, sino hay que volver a convocar, Claro. puede volver a ganar la abstención y así lo tienes, pues, una situación de Exacto, incertidumbre, exacto. y donde, pero ¿Y además qué? le está dando un mensaje, ¿no? Claro. Le está ¿Y diciendo, qué ¿quieres que podría te demos el ser, voto? ¿Quieres que te y demos qué el podría voto de ser el confianza? Ejecutivo Vas a en este hacer el caso? cambio. No, puedes mantenerlo así, no hay nada que te obligue. Obviamente en algún momento van a tener que decidir el sí por el no, o el no, Ujú. pero me refiero a que no hay nada que te obligue a votar por el sí, por el no. Ese fue un acuerdo de la mesa directiva de hace algunos años, de mi punto de vista discutible, pero eso puedes hacer. Acuérdate que acá ya comienzas con las jugadas más eh, pequeñas, ¿no? Aquellas que, sin embargo, te van dando el compás. Podría ocurrir por eso, ¿no? Que mientras eso ocurre, vienen las negociaciones, ¿no? Puede que no negocie,
puede que se mantenga de un día para otro, al siguiente pleno y nadie hable. Pero la posibilidad que esto se mantenga obliga de todas maneras a algunos emisarios, conversaciones, o que públicamente le está diciendo a la oposición, mira, nosotros vamos a dar el voto de confianza, pero este es por lo menos el mínimo de ministros que deben de salir. Se va a ir al Perú choque. Libre es... Ujú. No te escucho. Pero le iba a consultar, Perú Libre, pues, con todo lo que usted ha mencionado, ¿le parece a usted que es una bancada que en algún momento va a poder tener esta capacidad para generar consensos, para acercarse a otras fuerzas políticas en el Congreso y poder llegar a un acuerdo, sobre todo para poder llevar a puerto algunas de las iniciativas que van a presentar seguramente, ¿no? Y que de plano algunas fuerzas políticas ya han rechazado, como una asamblea constituyente? ¿Los ve usted en capacidad a los parlamentarios de Perú Libre? Bueno, hasta ahora han mostrado lo contrario, ¿no? Poca o nula capacidad. Para empezar, el ahora primer ministro Bellido, que antes era simplemente parlamentario y encargado de crear esta coalición, que no lo logró. No lo veo de esa manera. Yo creo que puede la oposición sí lograr algunos, digamos, algunos, no acuerdos, sino someter al gobierno, ¿no? Con algunas medidas. Eh, acá hay un tema que es, creo, claro y que particularmente he tratado de afirmar en los últimos días. El problema del gobierno, evidentemente, uno de los problemas es la posición de Perú Libre, con Vladimir Cerrón, etcétera. Pero esto alimenta posiciones radicales también en el otro extremo, ¿no? En la extrema derecha, donde se ubica más Renovación Popular, Fuerza Popular, Fuerza y que Popular. entonces limitan los acuerdos, aproximaciones. No creo que existan acuerdos en el sentido muy amplio del término, duraderos, sino puntuales, ¿no? Por ejemplo, superar este momento, ¿no? Eh, allí es donde yo veo el principal problema. Vladimir Cerrón adquiere además un nivel de influencia porque Pedro Castillo le ofrece ese terreno, porque en muchos momentos es un presidente ausente, es un presidente que no aparece, es un presidente que no tiene voz frecuente. Vladimir Cerrón va a estar hoy Ni viendo, siquiera da entrevistas. va a estar dando entrevistas para empezar. Hoy día Vladimir Cerrón, ¿no? Y Sí. Y el claro, presidente. todo el mundo quiere a Vladimir Cerrón porque sus declaraciones siempre son titulares, ¿no? Sus declaraciones siempre son titulares. Y acá se combina en una suerte de dogmatismo más, ahí hay un regodeo, también se pavonea, pues, Vladimir Cerrón, en mucho, ¿no? Estamos hablando de también un personaje vanidoso, ¿no? Por todas sus Sí. declaraciones, tú ves que él aparece, pues, eh, con no solamente la idea de una voz autorizada, ¿no? Sino que él decide, ¿no? Por ejemplo, anteayer declara que fue su idea que se acepte a Julio Velarde mantener el ESR, ¿no? Y así tú puedes comenzar a ver sus Y esa, declaraciones. digamos, esa presencia se construye también en la población, en la opinión pública, ¿no? La encuesta Claro, de Ipsos señala, por ejemplo, igual, para tener unas cifras, 57% piensa que Bellido le hace más caso a Cerrón que a Castillo, ¿no? Como un así es. 26%, o que el 40% cree que Castillo hace lo que Cerrón le dice, ¿no? Que 40% es bastante, o sea, hay una percepción instalada de la presencia de Vladimir Cerrón en esta situación, aunque algunos señalan que no es que esté subordinado a Cerrón el señor Castillo, sino que ambos están yendo de la mano, digamos, orientados En en pared. una idea, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? Y hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Si es que Vladimir Cerrón subordina y somete a Pedro Castillo, si en realidad Pedro Castillo lo deja actuar,
Yo creo que la realidad es, como mucho, está en el medio. ¿En qué sentido? Comparte mucho de las ideas, pues si no, no hubiera sido pues, candidato de Perú Libre, ¿no? Es el partido al que más se aproxima, por diferentes razones, ¿no? Han convivido. Pero lo otro es, imagínate tú en la posición de Pedro Castillo, presidente de la República. Finalmente tú te responsabilizas políticamente de todo. Mm. Entonces, ¿vas a dejar a otro que decide en general por ti? Yo no creo eso en general. Yo creo que Castillo no se distancia más de Cerrón porque tampoco tiene mucha alternativa. ¿Qué alternativa tiene? Por ejemplo, Y Cerrón le esta, coloca 18 nombres mm, para el gabinete. ¿Cuáles serán los alternativos? Por eso es que están armando su partido, ¿no? claro, Él Nájar no era tiene ni uno de ellos que partido, él no es ha ni siquiera cuestionado, ¿no? dirigente Perú Libre. Ujú. Ni siquiera dirigente Perú Libre. Entonces, eh, romper no, pero tampoco que él es el poder tras el trono. Hay responsabilidad directa de Castillo. Y yo creo que sí quiere niveles de autonomía en el ejercicio del poder. Mira, han habido casos de gente muy estrecha, me refiero a relación de amistad o de eh, similitud, aproximación política en América Latina, en donde han terminado muy separados. O sea, por ejemplo, Lenín Moreno y Correa. Lenín Moreno era el vicepresidente, ¿no? Correa lo apadrina en la elección, gana Lenín Moreno y terminan peleándose. Claro. Eso de que me guardas el sitio, tú me lo proteges, etcétera. Ahora, en Santos los últimos con días se ha Álvaro dado a Uribe. conocer Santos con Álvaro Uribe se pelearon, en se los últimos pelearon, días se ¿no? dio a conocer este permiso de licencia sindical para la Federación Nacional de Trabajadores en Educación, la FENATE, que es básicamente una organización fundada por el presidente Castillo. Sin Y duda. de hecho, me parece a mí que están orientados a ir ya construyendo progresivamente, en el mediano plazo probablemente, un partido político que eventualmente pueda respaldar al propio Pedro Castillo. ¿Usted cree que estos son signos que Castillo. realmente el presidente está buscando, no sé si un quiebre, un alejamiento, un respaldo diferente al de Perú Libre frente digamos, el capital que él tiene del gremio magisterial? Sí, en la línea que estamos conversando, yo creo que ahí, por ahí va la cosa. ¿Cuáles las personas próximas al presidente Pedro Castillo? Mira, su familia, sus sobrinos, ¿no? Sus hermanos, sus vecinos, comuneros, maestros. Ese es cuando no tienes partido. Lo de tu promoción, si fuera el caso en el caso de la universidad, qué sé yo. Porque tú no, uno tiene pues así una inmensa cantidad de gente que está dispuesta o que uno tiene confianza. Entonces, es ese poco. Entonces, el partido no tienes. El partido lo tiene el Cerrón. Y tienes también maestros, pero están dispersos a través del sindicato. Pero es el SUTEP, que por más que sea SUTEP con Ares, sigue siendo SUTEP. Entonces, primer paso, la federación, que de manera increíble la han legalizado en Claro, tiempo bastante récord, rápida en realidad, ¿no? Hay bastante, un claro. tema de Ahí viene sorpresa. el cuestionamiento. Sí. Y de allí viene el comprar el kit para hacer el partido. Donde, ¿qué le va a decir Vladimir Cerrón? Oye, no compres el kit, Mm, te voy a criticar públicamente, se tiene que callar la boca, ¿no? Ahora, el próximo año hay elecciones regionales y municipales, mm. que es una elección local, donde ahí hay importantes sectores que puede ganar para sí el presidente Castillo. No digo con esto que él vaya a tener necesariamente un objetivo de romper, pero si es que se inscribe en su partido, los niveles de autonomía crecen. Por Mm. ejemplo, el ejemplo más de antecedente es el caso de Ollantumala. Ollantumala eh, participa en las elecciones a través de Unión por el Perú, por UPP. Estaba construyendo su partido. Una vez que terminan las elecciones, justo legalizan al Partido Nacionalista. ¿Qué ocurrió para empezar con la bancada de UPP?
se rompió. Sí, pues. Se separaron, si quieres, se separaron. El Partido Nacionalista, ¿no? Y es el que luego apoya y es el partido de Antumala. Señor No Tuesta. hay nadie en el gobierno que no quiera tener pues un partido. El error, por ejemplo, de Vizcarra es no haber visto que este era un tema fundamental, ¿no? Y creer que se puede gobernar sin partido, no diciendo con esto que en el Perú son pues grandes organizaciones, ni mucho menos, pero requiere pues, para empezar, operadores. Si hubieran tenido operadores, buenos operadores, ahora estaremos delante por lo menos de una coalición que le hubiera permitido de repente ganar la mesa directiva, ¿no? Evitar que el sector más radical sea beneficiado en el Congreso. Él mismo, el presidente, ir a hablar con la presidenta del Congreso Sí, pues, es, digamos, una manifestación de esta debilidad. Eres un error político, sin duda. Bien, don Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por su No, tiempo por esta eso. tarde de domingo. Muy amable, muchas gracias. Un Gracias a abrazo. ustedes, totalmente. Igualmente. Muchas gracias.